Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver todos los videos del tema de álgebra lineal. Estamos en el tema de subespacios vectoriales. Ya hace 2 videos demostré o hablamos sobre qué era un espacio vectorial. Ya hicimos un ejemplo de un conjunto donde se verificó que no era un subespacio vectorial. En resumidas cuentas, ya un conjunto de elementos que satisfacen las 10 propiedades que vimos en el tema anterior y que también pueden encontrar en mi página web sobre espacios vectoriales. Yo sé que ese conjunto es un espacio vectorial con 2 operaciones, una interna con la suma, otra externa con la multiplicación por un número real, como yo veo acá. ¿Qué queremos determinar? Es si un subconjunto de un espacio vectorial, un subconjunto que yo tome, es en sí mismo un espacio vectorial. Si lo es, se llama subespacio vectorial. Si no lo es, simplemente es un subconjunto que no es un espacio vectorial. Entonces debo verificar 3 propiedades. La primera, la propiedad clausurativa para la suma de vectores, que el vector suma esté. La propiedad clausurativa con respecto a la multiplicación por número escalar, es decir, que multiplicar un número real por W me dé un vector que esté dentro del subconjunto. Yo sé que está dentro del espacio vectorial, pero no sé si está dentro del subconjunto. Y verificar el elemento neutro. Entonces nos dice, determina si la matriz es Mn por n, es decir, matrices cuadradas, con la traza igual a 0, es un subespacio vectorial. Primero yo tengo que identificar cuál es el subconjunto de que estamos hablando. Estamos hablando de esos subconjuntos de las matrices cuadradas cuya traza es 0. ¿Y qué es la traza? La suma de las componentes que conforman la diagonal principal. Si la suma de las componentes de la diagonal principal da 0, es una matriz que pertenece al conjunto que yo quiero determinar si es o no es un subespacio vectorial, como lo vemos acá. Entonces, A11, A22, todos esos están en la diagonal principal. ANN, la suma da 0. No estamos diciendo que tiene que ser toda 0, no, que la suma me da 0. Entonces, si aquí hay un 1, por acá debe haber un menos 1 y así sucesivamente. Lo primero que vamos a verificar es el elemento neutro. Si el elemento neutro del espacio vectorial de las matrices cuadradas está dentro del subconjunto que yo quiero. ¿Y cuál es mi subconjunto? Aquel cuya traza de 0. Este es la matriz elemento neutro. Todas componentes son 0. Y efectivamente ese elemento neutro sí está dentro de su conjunto. Como todas las componentes de su diagonal principal son ceros, pues la suma de esas componentes da 0. Entonces ya sé que el elemento neutro pertenece al conjunto W. Ya es un primer paso. Vamos a verificar si cumple la propiedad clausurativa para la suma. Para eso debemos tomar 2 elementos del conjunto. Vamos a decir W y V. W se representa con la letra A y V con la letra B. Estos números de acá indican la posición tanto en fila como en columna. Acá me está diciendo fila 1, columna 1. Acá me está diciendo fila 1, columna n. La suma de las componentes de su diagonal principal da 0. Esa sería la traza. Entonces vamos a sumar. ¿Cómo se suman matrices? Componente a componente. A11 más B11 me daría la primera componente. Sigo sumando así. A1n más B1n. Y así sucesivamente. Sumo componente a componente como lo veo acá. Si este vector suma pertenece al conjunto que yo estoy buscando, la suma de las componentes de su diagonal principal da 0. Entonces yo voy a empezar por ahí, voy a calcular la traza. La traza del vector suma es igual a A11 más B11 más, sumo la siguiente componente que está acá, que es A22 más B222, sucesivamente hasta la última, A sub nn más B sub nn. Y sumamos. Entonces sumo las A aparte, porque yo puedo hacerlo porque esos son números reales. Yo puedo sumar los números reales como yo quiera, porque yo recuerdo que los números reales cumplen la propiedad asociativa, conmutativa. Bueno, entonces sumo las A primero, sumo las B después. Pero yo recuerdo que la suma de todas las A de la diagonal principal de la primera matriz da 0, hasta aquí. Y aquí acá da 0. Y que la suma de todas las B de la diagonal principal de la segunda matriz, B11, B22, así sucesivamente da 0. Y 0 más 0 me da 0. ¿Qué significa eso? Significa de que sí cumple la propiedad clausurativa para el operador suma. Que si tomo 2 elementos del subconjunto de matrices cuya traza da 0, me da un vector que está dentro del mismo subconjunto.
Vamos a verificar la clausulativa para el producto por un escalar. Entonces yo digo, bueno, para todo número real y para cualquier vector de su conjunto, y para que sea un vector de su conjunto tiene que ser que la traza sea 0. Entonces multiplico alfa por ese vector. ¿Cómo se multiplica? Alfa multiplica cada una de las componentes del vector. Si este vector está dentro del subconjunto, su traza da 0, que es la suma de las componentes de la diagonal principal, que sería alfa A11 más alfa A22 más sucesivamente alfa por A sub n. Pero yo aquí veo que hay un alfa que multiplica todo, entonces yo puedo sacar factor común. Sacar factor común es como el proceso inverso de la propiedad distributiva. Si aquí hay un número real que multiplica unos sumandos, pues ese alfa multiplica cada uno de los sumandos. El factor común es el proceso inverso. Entonces, si yo veo una suma donde todos tienen un factor alfa, yo puedo sacar ese alfa a multiplicar aparte. Pero esto, por definición, da 0. Entonces queda alfa por 0. Y alfa por 0 da 0. ¿Qué significa eso? De que este vector pertenece al subconjunto y que ya el subconjunto de matrices cuya traza da 0 es un subespacio vectorial, es en sí mismo un espacio vectorial. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web de álgebra lineal. Muchas gracias.